Hola de nuevo, nos vemos en este capítulo 4. Este capítulo es un poquito más extenso porque aquí voy a contar las experiencias, por decir malas, entre comillas, porque a través del tiempo tú te vas dando cuenta que lo malo también te sirve muchísimo para avanzar. Entonces, al avanzar en la vida, bueno, después de esas experiencias maravillosas que tuve, comencé a vivir otro tipo de experiencias más frías, ya no tan lindas como las otras. Eran experiencias de demonios, de ataques constantes, de parálisis del sueño, experiencias con fantasmas, bueno, pero lo vamos a ir por partes. Resulta que cuando vivía en la casa de mis padres, siempre había una energía extraña y como que, no sé, algo andaba rondando, eso sentía yo. Y un día, me acuerdo, a ver, mi hermana iba en octavo, yo iba como en cuarto básico más o menos. ¿Y qué pasó? Que mi hermana había salido con unas compañeras. ¿Ya? Pero era tarde y mi hermana no volvía. Y nosotros dormíamos en la misma habitación. Entonces pasó que yo... Ya, ahora sí. Entonces yo me pasaba que, por ejemplo, las parálisis del sueño, obviamente uno no se puede mover. Pero ¿qué pasaba? Que yo miraba lo que pasaba alrededor mío y lo que pasaba alrededor mío era totalmente diferente a lo que yo veía en la realidad. Entonces eran situaciones las que yo no tenía a quién contarle. No sentía, por ejemplo, no sé, le decía a mi mamá, a mi papá, y ellos se reían. Se reían porque no habían tenido esa experiencia en la vida. Entonces yo me sentí sola, me sentí perdida, anduve buscando en iglesias diferentes y no me encontré nunca escuchada o entendida. Me sentí sola, esa es la verdad. Me sentí sola y como niña tampoco era como de muchas amistades. Siempre fui como, no sé si retraída, pero más callada, como que siempre observaba. Y entonces fue duro, para mí fue duro. Y contarle mis experiencias a otros niños que no les pasaba lo mismo, era, claro, como que te decían, estás loca, ¿qué te pasa? Que nadie te entendía. Entonces yo me imagino la juventud o los niños en este tiempo que pasan por situaciones así, uno debe ser fuerte en todo momento porque ahora si tienes un apoyo en que a alguien le haya pasado eso en tu familia y te escuche y te entienda, fascinante, estupendo, estupendo porque vas a tener con quien compartir tu experiencia, pero ¿y si no? ¿Y si nadie cree en lo que tú estás contando? Porque, por ejemplo, eh, como tú ves, me han pasado diferentes situaciones, diferentes experiencias. Entonces, es como que después mi mamá me miraba, ¿qué pasa con esta loca? Entonces, más sola, ya tampoco tenía un amigo confidencial en quien le contara nada. Y en el diario de vida solamente me ponía a escribir poemas, porque eso sí me encanta, escribir poemas. Pero no es siempre, es cuando siento que tengo que hacerlo. Es extraño, ¿ya? Al igual que dibujar.
Y en las noches, ¿qué era lo que me pasaba? Que ahí era cuando yo tenía las parálisis del sueño, como les contaba, y veía a estos seres que yo no veía en la realidad y que yo salía de mi cuerpo y podía estar ahí o podía salir más allá y yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Después comencé a controlar eso, lo empecé a controlar solamente orando y a quedarme tranquila. Me daban la parálisis del sueño y yo, en vez de tomarlo como algo malo, yo salía y podía ver a mi alrededor o podía sentirme. Yo sentía mis manos, sentía mi cuerpo, yo me tocaba, pero yo no era. No sé cómo explicarlo, pero son experiencias muy extrañas. Entonces, sí, tú ves cosas, ves seres, sientes energías. Y eso a mí me pasó. Y yo creo que a más de alguien le ha pasado eso. Y bueno, y a todo esto, una noche, mi adolescencia fue muy fuerte a través de eso. En mi adolescencia fue cuando más experiencias tuve fuerte. Y antes de ponerle pausa, me parece que le estaba contando una historia de mi hermana que había salido. Ahora me voy a acordar. Ya. Entonces, mi hermana había salido con una compañera y dormíamos en la misma habitación. Entonces, yo estaba esperando a que ella volviera y no volvía. Y era tarde y no volvía. Bueno, la cosa es que me quedé dormida. Y de repente despierto porque a mis papás se les ocurría que nosotros durmiéramos con la puerta de la habitación abierta. Y a mí me cargaba dormir con la puerta abierta porque me daba mucho miedo. Siempre, no sé por qué. Entonces, estábamos ahí, o sea, estaba yo ahí cuando despierto porque siento que empiezan a subir la escalera. Entonces yo digo, ay, por fin llegó la Pauli, pero la luz no la encendió. Entonces yo digo, qué raro, no prendió la luz. Y llega arriba, escucho sus pasos cuando llega a la puerta y no había nadie. Es que ustedes no saben el miedo que yo tenía. Me tapé completamente, frazadas hasta atrás. Fue la primera vez que me dio tanto miedo, tanto miedo. Ya, al otro día, yo no sentí cuando llegó mi hermana esa noche, porque después de ese susto, traté de dormir y cerré el ojo y apreté todo, porque la verdad es que me había dado mucho miedo. Entonces, pasa al otro día y yo le digo, le comento a mi hermana lo que había pasado. Le dije, oye, yo sentí que alguien subía la escalera, se sentía como alguien pesado, como si fuera un hombre. Se sentían los pasos fuertes, como una persona adulta. Entonces me dice, es que ¿sabéis que anoche empezamos a jugar a la Ouija con unas compañeras? Y yo así, por Dios, que mi mamá no lo sepa. Y me dice que estaban jugando a la Ouija y después habían estado jugando con un papel, ¿ya? Y en esos papeles hicieron también como si fuera la Ouija, pero en un papel. Y ahí nombraron a un hombre y resulta que la presencia les había dicho que sí estaba ahí y tenían que quemar ese papel, supuestamente ellas. Y ese papel se voló hasta donde la vecina y no lo pudieron quemar. Entonces, desde ese momento que pasaron muchas cosas en esa casa, y más aún porque ya estaba nuestra casa ahí y al lado no habían otras casas, y atrás había un cementerio. Entonces se imaginan cómo yo estaba.
Eh, bueno, el tema es que fue ese. Después a mi hermana se le empezó a aparecer un hombre con sombrero y todo el tema, eh, que lo atribuyeron a que ella tenía fiebre. Entonces, bueno, y una noche, y esta sí, esta historia sí que merece un capítulo completo, pero lo voy a tratar de resumir porque para mí es fuerte. Era una noche de verano, y estoy comentando todo esto porque es respecto a estos seres energéticos malos, podríamos decirlo así, que no te dejan tranquila, que te molestan en la noche. Entonces, y siempre esto, lo más asombroso, por decirlo así, que esto siempre todos estos eventos me ocurrieron en la adolescencia. Y un día, era verano, y me fui a tirar en la cama, eran, ponte tú, las 10 de la noche. Y en verano aquí en Chile, las ventanas abiertas y el aire fresquito corría por las ventanas y yo estaba feliz. Feliz porque es el momento que tienes para refrescarte, porque en el día es un horno, es horrible. Entonces esto fue más o menos, yo habré tenido unos 16 años, 15 años por ahí. Y me recuesto en la cama, llego y me recuesto así, de guatita, y sobre la misma que yo me recuesto y pongo la cabecita así, bien cómoda, se abre la puerta de la habitación. Ya en ese tiempo yo ya dormía sola. Se abre la puerta de la habitación y alguien entra. Así se siente. Y me toman de los talones, de los pies. Y algo me empieza así como, no sé si decir la palabra absorber o cargar o meterse dentro de mi cuerpo. La verdad es que se me hace un poco complicado, pero es como que tú sientes que algo te empieza a arrasar así y te empieza a ponerte en todo tu cuerpo. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Y eso me empezó a aplastar, y yo me costaba respirar y lo único que yo hacía era orar, 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 orar. Y cada vez que yo más oraba, eso más me aplastaba y más me apretaba y yo no podía hacer nada. Era como si tuviera una parálisis del sueño, pero no durmiendo. Por dar un ejemplo de que no me podía mover, no podía hablar, nada. Entonces yo lo único que trataba era que mi puño tocara la cabecera de la cama porque quería pegarme, quería que esa cosa saliera de mí. Entonces yo empezaba así a tratar de pegarme, pero con todas las fuerzas. Es una cosa tan difícil de explicar porque yo lo trataba de hacer con todas mis fuerzas, ponía todo mi empeño en eso, en tratar de pegarme ahí y en rezar, en orar. Y hasta que al final pude lograr mover un poco la mano así para que tocara eso. Y yo con eso era feliz porque ya yo sentía para mí, en ese momento, que eso se iba a empezar a salir. Quizás es una estupidez que yo lo diga así, pero eso sentí. Entonces yo seguía orando y esto me seguía aplastando. Me seguía aplastando. Yo me sentía que en cualquier momento yo me iba a morir porque no podía seguir respirando. Y mi fe continuaba. Y mientras más fe tenía, eso más me aplastaba. Era como muy extraño. Entonces, fueron los momentos de mayor miedo que yo sentí. Porque no sabía qué hacer. No había tenido esa experiencia jamás en la vida. Había tenido otro tipo de experiencia, pero no esto. Entonces no sabía qué hacer, cómo reaccionar, no podía gritar, no podía moverme. Entonces solamente hice eso, orar, orar. Y después ya cuando tuve un poco de movilidad en mi cuerpo, me empecé a tratar de pegar.
de pegar, para sentir que yo era la dueña del cuerpo y no eso. Entonces, y yo sigo, y con todas mis fuerzas, es una cosa impresionante, en verdad. Es como que si te poseyera algo, por decirlo así. Entonces, y yo sigo orando, y sigo orando, y ya cuando me estaba quedando sin aire, llega esto y le hace así como que sale de mi cuerpo, porque estaba en todo mi cuerpo. Yo lo sentía en todas partes, en mis manos, en mis brazos, en mi cabeza, en mi espalda, en mis piernas, en todas partes se apoderó completamente de mí. Entonces esto hace los pasos, abre la puerta, los pasos, cierra la puerta. Se podrán imaginar cómo yo estaba. Yo me di vuelta, me senté en la cama, habré estado, no sé, media hora paralizada porque no entendía nada, no sabía qué era lo que estaba viviendo, no sabía si pararme, no sabía si bajar de la cama y la cosa iba a estar ahí, no sabía si ir a abrir la puerta y que eso estuviera ahí todavía, no sabía qué hacer, no me salía la voz para gritar. De verdad que es una cosa espeluznante. Pero yo sentía que Dios me había ayudado, que por eso estaba ahí y por eso podía respirar y por eso había salido corriendo, porque algo pasó ahí. Fue una experiencia que yo la recuerdo como si hubiese sido ayer. No se me olvida ni un instante, nada, porque más encima lo sentí en mi cuerpo, lo sentí en todas partes. Puede sonar muy loco, pero fue así, y esa es mi experiencia. Y tal vez tú también tuviste una experiencia así. Ahora, por ejemplo, si nos vamos, ¿a qué puede servir esto? Sirve. ¿Sabes para qué sirve? Para darnos cuenta que así como está la luz, también está la oscuridad. Como actúa la luz, también actúa la oscuridad. Y fue en el tiempo donde más yo busqué. Fue en el tiempo cuando yo me sentía perdida. Entonces, porque siempre yo ando, siempre es como que yo he andado buscando la verdad de las cosas, como que siempre he querido saber más allá, todo. Entonces eso no me dejaba tranquila. Pude buscar en varias iglesias, nunca lo encontré, nunca. Hasta que empecé a leer la Biblia. Y bueno, esa fue una experiencia de verdad que me traumó. Sí, porque por muchos meses yo me fui a dormir a la pieza de mi mamá. Yo iba a buscar el colchón de mi cama, lo ponía en la pieza de ella y ahí yo dormía. Habrán sido 6 meses. Porque eso que me pasó yo no lo quería vivir de nuevo. Fue muy fuerte, de verdad que fue muy fuerte. Y así fue. Y todas estas experiencias entre lo bueno y lo malo me han dado cuenta para que yo sepa o para que yo exprese que existen dos bandos. Y existen. Y hablando energéticamente existen también. Y si me dices, no sé, que las experiencias malas a veces uno ni siquiera las quiere vivir,
pero las experiencias malas sirven de alguna manera, te sirven un montón. Es por eso que yo también agradezco, aunque suene un poco loco, agradezco aquellas experiencias malas y agradezco mucho más también las experiencias buenas. Pero no estamos solos. Eso lo tengo ya por firmado. No estamos solos. Por lo menos en mi mundo, yo no veo que estemos solos. Y bueno, esa fue una de las experiencias más cuáticas que tuve, por decirlo así, más fuerte, porque de verdad que fue fuerte. Sentir todo eso, después que no saber qué hacer. Y bueno, yo le conté a mi mamá en ese entonces, pero me escuchaban nomás. Ya, nunca llevaron a alguien, no sé, para saunar la casa o para limpiar la casa o... No, nada. Solo eran experiencias mías y yo las tenía que vivir. Y las tenía que vivir para algo. Y es por eso que yo quería escribir un libro, porque sentía que las experiencias no se podían quedar así. Tenía que expresarlas. Pero muchas cosas se empezaron a ver. Por ejemplo, el netbook que yo tenía, en donde iba a comenzar a escribir el libro, se averió. Lo llevé a que lo revisaran, murió. El otro notebook en el cual yo iba a empezar a escribir está malo. Entonces yo dije, a ver, ¿qué está pasando? Entonces tengo que buscar otro método, pero sentía que lo tenía que hacer, ¿ya? Expresar. Eso. Y bueno, esta fue una experiencia paranormal que se quedó muy marcada conmigo, una experiencia negativa y que las fuerzas existen, claro que existen. Ahora, ¿cómo llegué a eso? No lo sé. ¿Yo habré llamado a eso? No lo sé. Porque me sucedió para aprender. ¿Qué tengo que aprender de eso? Creo que aprender eso, de que existen fuerzas distintas y que trabajan eh, para distintas finalidades. Y tú sabes cuál es la que te acomoda más, sí, la buena, la mala, la blanca o la negra. Eso. Y ese es el capítulo de hoy. Gracias por escucharme. Espero que cualquier experiencia que tengas tú, coméntala. Ya comienza a abrirte. Eso es lo que siento, que es un momento ya de comenzar a expandirnos. No somos solamente esto. No somos solamente esto. Somos más. Chao. Nos vemos en el otro capítulo.